En el día de hoy tendremos la presentación del equipo de terapia ocupacional, donde plantearemos la inserción laboral de personas con lesión medular y el abordaje de un caso clínico. En representación del equipo disertarán la licenciada Mirna Arauz Cedilio, terapista ocupacional del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra de la Ciudad de México, miembro del equipo de atención de lesionados medulares por 21 años. Maestra en Educación y Docencia de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea, profesora del posgrado en Rehabilitación en la carrera de Enfermería de la UNAM, e instructora nacional e internacional para el manejo de sillas de ruedas en la Asociación de Vida Independiente de México. La licenciada Mariana Melo, perteneciente a planta permanente del Instituto de Rehabilitación Psicofísica de la Ciudad de Buenos Aires, trabajando en la atención de pacientes con lesión medular y accidente cerebrovascular. Coordina el programa de concurrencias de terapia ocupacional en dicho instituto. El licenciado Ariel Vidal, terapista ocupacional de planta permanente del Instituto de Rehabilitación Psicofísica de la Ciudad de Buenos Aires, brinda atención en el área de lesión medular, accidente cerebrovascular y reumatología. Y quien les habla, Mariana Boneto, licenciada en terapia ocupacional, coordinadora del área de terapia ocupacional y lesión medular del Instituto FLENI de Rehabilitación Neurológica en la ciudad de Escobar, docente de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Abierta Interamericana y miembro del Subcomité de las Américas. A continuación, nuestros compañeros y colegas continuarán con la presentación. Saludos a todos. En el caso que les vamos a exponer el día de hoy, quisimos comenzar con una reflexión de Dunton. Las mentes, los cuerpos y las almas enfermas pueden sanar a través de la ocupación. En el entendido que toda actividad significativa y propositiva nos permite iniciar el proceso para recapitular cualquier ocupación, para retomar cualquier habilidad, destreza que nos lleve a concretar las diferentes áreas de ocupación. En el proceso de terapia ocupacional establecido en el marco de trabajo de terapia ocupacional por la OTA, que se actualiza cada 4 años, siempre consideramos 3 elementos claves: la evaluación, la intervención y el resultado. La evaluación puede partir desde algo muy sencillo como una evaluación de Bartel, Lawton-Brody, Katz, hasta aquellas evaluaciones estandarizadas de la funcionalidad, que nos permiten entonces descubrir los elementos o las competencias que pueden ir realizando para concretar una inserción laboral o incluso educativa, o determinar aquellos resultados, por pequeños que parezcan, desde la parte personal hasta cómo van interactuando en su desempeño en las diferentes áreas, contextos o en las ocupaciones que requieren o necesitan desarrollar. El dominio de la terapia ocupacional, que enseguida vamos a ver cuáles son estos elementos que la componen, se van a empezar a desarrollar a través de un programa organizado, procurando orientar en su realidad, disminuir el estrés y sobre todo enfocar actividades, les reitero, significativas o propositivas que permitan activar un círculo de mejoría, desde una etapa temprana de la intervención hospitalaria o en su rehabilitación como paciente externo, para trascender a través del desempeño de habilidades y permitan cooperar y aumentar la organización personal, a través de la cual la persona, con diferentes ayudas tecnológicas o elementos básicos para él, como sería un cojín antiescaras, una silla de ruedas, equipo de aparatos para la marcha. Esto nos permite iniciar, sí, desde las actividades de la vida diaria, pero no dejar de lado que además todo el dominio de terapia ocupacional implica muchas ocupaciones, ¿sí? Como pueden ser las actividades de la vida diaria, actividades instrumentales, es decir, el cuidado de otros, gestionar la salud, ver cómo sus roles. Disculpen, les pido nuevamente que silencien los micrófonos porque interfiere con el sonido para el resto de los participantes. Muchas gracias.
rutinas, sus hábitos, se van a ir logrando a través de gestionar estos elementos claves y que ser puntual, mantener su higiene, cuidar su piel, saber vaciar la sonda, todos estos elementos que van a ser rutinarios le van a permitir desarrollar diferentes habilidades motoras, de procesamiento, toma de decisiones, seleccionar y ejecutar en los diferentes contextos todo lo que a él le sea importante y que cubra sus necesidades. Tratar de prevenir y educar en el sentido del equilibrio ocupacional, es decir, el descanso y sueño, educación, trabajo, juego, todo ello a través de lo cual la persona se va a manifestar como participar en una comunidad. Es así como nosotros vamos a procurar que este proceso, esta evaluación, este proceso de intervención nos lleve a un resultado que no solo se verifique o se observe en un contexto hospitalario, en un ejercicio funcional de colchón, sino que pueda, entonces, además del enfoque biomecánico, pueda trascender ese resultado, esas competencias motoras, sensoriales, cognitivas, lo pueda llevar a cabo en diferentes contextos educativos, empresariales, organizacionales. Y por mencionar algún ejemplo, en el caso específico de lesionados medulares, esta transición o este vínculo que la terapia ocupacional ha podido llevar a cabo es a través de la atención sanitaria, ¿sí? Pero cómo vincular y gestionar el que la persona se empodere y califique a una donación de silla de ruedas, a un cojín antiescaras, y si ellos lo desean en las diferentes instituciones de salud o de asistencia social, ellos puedan buscar su capacitación, su desempeño ocupacional, educativo y laboral, y pues finalmente cumplir con una máxima de los derechos de las personas con discapacidad, que es tener y alcanzar una vida digna y plena. Y a continuación, una descripción de un caso muy específico. Gracias. Voy a hacer la introducción del caso de un paciente llamado Rubén y luego mi compañero Ariel desarrollará el tratamiento que realizó para la inserción laboral de este paciente. Rubén estuvo internado durante 256 días en el IREP, que es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este instituto es un hospital monovalente de la red del Sistema de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rubén fue atendido en el servicio de terapia ocupacional, kinesiología, psicología y trabajo social. También en consultorio de fisiatría, espasticidad y urología. Para determinar el estado de salud del paciente al ingreso y egreso de la institución, voy a tomar el modelo de la CIF, es decir, teniendo en cuenta las funciones y estructuras corporales, las actividades y la participación. ¿Qué hacía cuando ingresó a la institución y qué hace en la actualidad luego de su tratamiento de rehabilitación? También se tiene en cuenta cómo interactúan los factores ambientales, personales y contextuales en todo este proceso de rehabilitación. Rubén ingresa al IREP 28 días después de haber sido operado de un ependinoma grado 2, con una laminectomía de C3 a C6. Esto le provocó un daño medular con un síndrome de Brown-Séquard, nivel motor derecho C4 con aumento de tono. El hemicuerpo izquierdo no tiene problemas a nivel motor. La propiocepción y vibración está alterada en el lado derecho. En el lado izquierdo tiene alterada la sensibilidad a nivel de dolor y temperatura. No posee control de tronco, ni tampoco control vesical e intestinal. En sus actividades tiene un fin de 57/126. Es un paciente diestro y las actividades que realiza al ingreso a la institución, como por ejemplo comer con cuchara y tenedor, lo hace con miembro superior izquierdo. Rubén entrenaba en su tiempo libre como corredor para participar de maratones.
En su trabajo anterior realizaba reparación y balanceo de equipos industriales de refrigeración. Al ingreso es dependiente en el uso de transporte público y conducción de vehículo. Participa en la educación de su hijo. Los factores contextuales personales, podemos decir que Rubén es un adulto joven, casado con un hijo, con estudios universitarios incompletos. Es técnico en balanceo dinámico de equipos, no posee cobertura en salud ni certificado de discapacidad. Es una persona con alta confianza en sí mismo. Dentro de los factores contextuales ambientales, Rubén vivía en una vivienda alquilada. Su trabajo se puede decir que es de carga física pesada y con barreras edilicias. Posee apoyo del entorno familiar y laboral. Luego de su tratamiento de rehabilitación, Rubén presenta movilidad reducida del hemicuerpo derecho. La sensibilidad no tiene cambios significativos. Posee buen control de tronco y alcanzó control vesical e intestinal. En relación al fin que se le realizó al egreso, posee un fin de 115 sobre 126. Su dominancia es izquierda y marcha estable con bastón. Está insertado en su actividad laboral previa y realiza caminatas recreativas. Conduce automóvil y usa transporte público. Dentro de los factores contextuales personales, Rubén posee certificado de discapacidad, cobertura de salud y pase libre para uso de transporte público. Podemos decir que es una persona de gran capacidad para afrontar situaciones adversas. Dentro de sus factores contextuales ambientales, podemos decir que Rubén trabaja por cuenta propia y en la empresa anterior con apoyo, y su red social, familiar y laboral es de contención. Buenas, yo voy a compartirles un poco cómo fue la intervención de terapia ocupacional para la inserción laboral de Rubén, tratando de remarcar y resaltar los hechos más importantes en este proceso. Lo primero que realizamos fue una entrevista con el paciente para recabar información sobre el entorno sociofamiliar, sobre el nivel de estudio, la situación laboral del paciente, cómo era su puesto de trabajo, cómo era su relación con el empleador y cómo estaba en ese momento en la vinculación laboral. También se consulta sobre las expectativas que el paciente tiene sobre el tratamiento y sobre los intereses y las actividades significativas también, que fueron muy relevantes y muy importantes a lo largo de todo este proceso. Las primeras sesiones de terapia ocupacional se enfocan directamente en lograr independencia en vestido y alimentación, ya que era asistido permanentemente por su pareja, la cual permanecía casi hasta 12 horas o más en el hospital. Muchas de estas horas eran ociosas, porque el paciente estaba o en las sesiones o descansando. Y cuando el paciente logra comer y vestirse solo, se plantea directamente con la pareja disminuir la cantidad de horas que asiste al hospital para retomar también sus actividades cotidianas, ¿sí? Un poco cuidar también al que cuida. Esto permitió que su pareja pueda volver en tiempo completo a su trabajo y fue muy importante debido a que era el único ingreso económico, el único sostén económico que tenía la familia. Ahora bien, para el paciente esto repercutió en dos aspectos. Uno, en cuanto a la importancia sobre su logro, sobre la saber, sobre su independencia lograda, y por otro lado, pudo ver y pudo observar cómo estos logros que él alcanzaba repercutían directamente en su entorno familiar y también en la economía familiar. A partir de allí se continúa trabajando con el resto de las actividades de la vida diaria, también se sigue trabajando en forma con ejercicios bimanuales, con disociación de movimientos de escápula, con movimientos de brazo, con ejercicios de tensiones y todo lo que fue favoreciendo la independencia. A la par de esta situación que el paciente también venía planteando diferentes complicaciones que se presentaban en la sala y se resolvían, el paciente tomó una actitud más activa en el tratamiento.
A la par también, kinesiología venía trabajando principalmente lo que era la marcha del paciente, bueno, realizando ejercicios de bipedestación, ejercicios en marcha en paralela, o diferentes cambios de postura, y todo lo que se trabajó para llegar a una marcha funcional y segura con un bastón de 3 puntos. Esta situación, este avance de kinesiología nos permitió, de terapia ocupacional, relacionarlo con las actividades significativas del paciente y poder plantear otras estrategias. El paciente era corredor, maratonista, de 42 kilómetros como medida, como distancia habitual, y era una charla era un tema que salía en las charlas habitualmente, era muy recurrente. A partir de allí se planteó trabajar todo lo que era la movilidad de miembros superiores relacionado con la actividad que él realizaba. Por eso, bueno, por ejemplo, ahí tenemos una imagen que a modo de ejemplificación, se trabajó al paciente en una banqueta alta para apoyar el isquión, para poder posicionar en forma segura y estable la postura de la marcha, de la zancada de correr, y a partir de allí poder trabajar el movimiento de brazos, el balanceo asociado con el tronco. Esta actividad fue muy motivadora para el paciente y logró una gran adherencia al tratamiento. El paciente tenía un rol muy activo, ya que podía participar en las elecciones de las actividades que íbamos realizando y cómo iba obteniendo sus logros. El paciente comprendía con mejor claridad estas sinergias que debía realizar. A la vez también es importante marcar en este momento que esta motivación fue muy bien administrada y organizada y trabajada con el área de psicología, que fue la que pudo medir estas energías para seguir adelante con el tratamiento. A la vez que esto iba avanzando bien, comenzaron a aparecer mayores valores en miembro superior y miembro inferior, lo cual había aumento de tono, aumento de la espasticidad, fisiatría decide aplicar toxina botulínica, y desde terapia ocupacional, como se veían complicadas las prevenciones, se diseñó una férula, una férula dorsal, termoplástico, con soporte palmar, que permitía una mejor prevención y una mejor posición de muñeca para realizar actividades. Esta férula se usó un tiempo, luego se retiró y se enseñó al paciente, se entrenó al paciente en actividades previas y posteriores para relajar la musculatura. De aquí surge que el paciente comienza a entender cómo funciona más su independencia y dónde tiene que prestar atención, lo cual empezó a comenzar una posibilidad de pensar ya en otras actividades que no fuesen solo de actividades de la vida diaria. Y allí es donde comienza a trabajarse todo lo que era situaciones laborales, donde el paciente comenzó a orientarnos y explicarnos de cómo era su trabajo, así que se comenzó a trabajar tanto sobre la mesa, armando y desarmando objetos, ¿sí?, para trabajar las presiones y los movimientos del brazo, como esas actividades también se trasladaron al piso, o abajo de una mesa, o abajo de una silla incluso, que eran lugares donde el paciente antes trabajaba, o donde tenía que instalar los equipos que él colocaba. También como el acceso a los lugares donde debe colocar los equipos, terrazas, sótanos o techos, eran de difícil acceso. También se diseñaron circuitos donde el paciente debía ir sorteando obstáculos para ganar destrezas tanto en la marcha como en el traslado de objetos y herramientas. Estas situaciones cada vez iban marcando más la posibilidad de poder volver a su puesto de trabajo. Pero fue el momento en que, ya pautada casi el alta, se propone realizar un proyecto, debido a que el paciente comenzaba a notar que esta independencia que había logrado en muchas actividades, las podía relacionar directamente con su trabajo. Allí fue que se propone realizar un proyecto final, el cual, por ahí tenemos las imágenes,
se le propone al paciente confeccionar tenía libertad de elegir, pero bueno, él eligió armar un portarretrato en madera, pero la consigna debía cumplir con utilizar herramientas comunes como martillo, destornillador, pinzas y herramientas eléctricas de mayor precisión, como por ejemplo una agujereadora, una caladora o una lijadora orbital. El paciente podía hacer uso de todos los elementos que había en el taller, como también de los materiales. Debía entregar el trabajo en una fecha pautada, y que iba a ser un día antes de su alta, y tenía libertad para manejar los horarios del taller para que él pudiera también administrar. Se trató de simular lo mejor que se pudo una situación real de trabajo. El trabajo lo presentó en tiempo y forma, y para el paciente fue una situación muy importante porque refiere que lo enfrentó concretamente con su posibilidad de trabajar. Y el logro había sido alcanzado, así que su grado de satisfacción era muy importante. Ahí ya, hasta acá fue la intervención en el hospital. Posteriormente, bueno, el paciente informa que una vez ya concretada el alta, se pudo reincorporar a su trabajo, realizando actividades administrativas en primera instancia. Lo que también se presentó fue una dificultad en cuanto a los traslados de su casa al trabajo, lo cual le implicaba esperar entre 2 o 3 horas después de que terminaba su jornada, porque debía esperar a otro compañero que lo iba a acercar hasta su casa. Esto simplemente favoreció que él esperara en el taller, donde después de realizar sus actividades administrativas, bajaba y participaba, más que nada probando y implementando en forma segura las destrezas que había alcanzado. Posteriormente, cada vez ganando más seguridad, el paciente propuso a su empleador trabajar ya no en la parte administrativa, sino en el taller, reparando equipos en el taller, sin traslado. Y así fue, y hoy podemos decir que el paciente está ya trabajando en su puesto habitual, instalando equipos, reparando equipos en terrazas, sótanos, tal cual lo hacía antes de la lesión. Así que hasta acá así fue la intervención. Gracias. Teniendo en cuenta el caso presentado y con otros casos que podemos llegar a conocer en nuestro ámbito de trabajo, es importante tener en cuenta cuáles son los predictores al momento de conocer con quién vamos a trabajar el retorno laboral. Esto nos ayuda a ubicarnos y a organizar nuestra intervención de una manera adecuada. Algunos artículos, vamos a encontrar bastante en la bibliografía, hablan de cuáles son los predictores o cuáles son las barreras que tienen las personas cuando quieren volver a trabajar luego de una lesión medular. En este primer review muestran que las barreras más comunes reportadas son los problemas de transporte, los problemas de salud, algunas limitaciones físicas, pero también marcan la falta de experiencia laboral, la falta de experiencia educativa previa o el entrenamiento previo a la lesión, y la discriminación por parte de los empleadores. En otros artículos hablan que las variables con mayor valor predictivo, es decir, cuáles son los beneficios que tienen, las fortalezas que tienen las personas para volver a ingresar al trabajo, es la edad, es decir, jóvenes adultos, niveles de estudios previos, sobre todo en aquellos trabajos donde los puestos tienen de más responsabilidad y menor requerimiento físico. Y la inserción laboral tiene que ser, estos autores apuntan a que tiene que ser un objetivo primordial dentro de los programas de rehabilitación integral. Otros artículos también muestran cómo tiene que ser la implicancia de trabajar el retorno al trabajo dentro de los centros de rehabilitación. Toman con que regresar al trabajo tiene que ser un enfoque importante e interdisciplinario, toman con que el empleo promueve la salud después de una lesión medular, y que se requieren de varias estrategias para ayudar a estas personas en el proceso de retorno. También es importante, y marcan, como marcaron también nuestros colegas previamente, las motivaciones individuales para convertirse en trabajador.
Y también refuerzan que los centros de rehabilitación debemos proporcionar un marco consistente de apoyo y una cultura de positividad, ¿sí? Buscar empoderar a estas personas, como hablaron anteriormente, sobre el empleo y la importancia del empleo. También hablan, en algunos artículos vamos a encontrar que tienen que ver con otras características que vimos en nuestro caso, cuáles son las características de la persona, ¿sí? Que tienen que ver con, que pueden llegar a ser más favorables para retornar al trabajo, y cuáles no. Las personas con lesiones bajas, los hombres adultos y con buena función física han sido los más empleados, ¿sí? Los trabajos que tienen menor demanda física, como por ejemplo trabajos de gestión o administrativos, o pacientes, o personas que dan clases o conferencias, o trabajar en negocios o servicios, son los que mayor inserción tienen en el trabajo. Las complicaciones secundarias empiezan a ser una barrera de estos pacientes, por eso el trabajo desde el inicio es importante. El transporte en aquellas ciudades donde no tienen transporte adaptado, o la escasa accesibilidad al trabajo, ¿sí? La falta de conocimiento previo o de trabajos previos a la lesión también puede llegar a ser una barrera al momento de querer insertarse. También hablan entonces en general que un mejor estado de salud, donde todos estamos implicados en mantener esto, una mayor función física, mayor apoyo y estabilidad emocional y la motivación, tanto como una buena educación superior, y el transporte van a facilitar el regreso al trabajo. Acá, a manera de información nuestra, recogimos unos datos dentro del grupo de terapia ocupacional, de este grupo latinoamericano de terapia ocupacional, donde vimos que el más del 60% toma, de las terapistas y los terapistas encuestados toman como objetivo primordial volver a trabajar, y coincide el 80% que es un interés de sus pacientes volver a hacerlo, ¿sí? La mayoría evaluamos lo mismo, capacidades funcionales, los intereses, el análisis del puesto de trabajo para ver cuál es la demanda que ese trabajo le va a pedir o va a tener esa persona, el nivel de capacitación previa, el entorno cercano. Y se trabajan sobre mejorar esas destrezas necesarias para ese puesto de trabajo, mejorar el ambiente, todo lo que tiene que ver con las adaptaciones, tanto del equipamiento como de los ambientes, la recalificación en aquellos casos que no pueden volver a su mismo puesto de trabajo, o insertarse en un puesto nuevo en aquellos que no tenían trabajo previamente. El 61% de este grupo de TO refiere que en su país hay algún tipo de políticas públicas que asisten a estas personas para su reinserción. Y en cuanto a los predictores y a las barreras, nuestro grupo de TO coincidió con la bibliografía, con lo que le acabamos de presentar. También, a modo de tener una casuística chiquita, pero que sea representativa, y como final de esta presentación que tenemos hoy, hicimos unos datos, presentamos unos datos de 52 pacientes, ¿sí? En los cuales 33 de ellos se integraron dentro de los 2 años del alta, ¿no? Se reintegraron al puesto de trabajo. Y acá lo que podemos ver, que aquellos que se integraron, ¿sí? Fueron personas, como decían los predictores antes, adultos jóvenes, se insertaron aquellos que tenían una educación previa alta, ¿sí? En estudios terciarios o universitarios, sus niveles de lesión eran bajas también, y también el tipo de trabajo, ¿sí? La mayoría hacía trabajos más livianos que fuertes o pesados. Y el nivel funcional también era alto, ¿sí? Tenían un fin motor de 71/91, contra los que no retornaron al trabajo, que era un fin motor de 34/91. Esto, más que nada, es representar un poco lo que la bibliografía nos muestra en un grupo chiquito, pero por lo menos es información de nuestro grupo de TO, y que también muestra lo que pasa en otros lugares del mundo. Y como finalizando esta disertación, espero que les haya interesado, tenemos un aporte importante que tiene que ver con el caso presentado. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Rubén. Mi trabajo es técnico electromecánico especializado en balanceo dinámico. Fue un desafío difícil. ¿Cómo lo logramos? Fue practicando posiciones, buscándole la vuelta a entrar a lugares incómodos, trabajar agachados, conseguir así estabilidad y fuerza en la mano derecha, en la parte derecha, que es la que quedó con parálisis. Una de las cosas también muy importante que aprendí, sacarme el lado convencional de la cabeza de cómo se desarmaba o cómo se armaba antes, sino encontrarle la vuelta utilizando herramientas, mirando alrededor para suplir la parte que no estaría funcionando del todo bien. Ojalá les sirva para
darse cuenta que por el trabajo de ustedes les dan una oportunidad un montón, o por lo menos a mí, continuar con la vida y poder cumplir los objetivos fundamentales, porque yo desde el principio planteaba, me queda 25 años todavía de vida laboral, ¿cómo hacemos para volver a reintegrarme? Y fue eso. Bueno, agradezco la dedicación y el trabajo de los expositores. A continuación seguiremos con el aporte del resto de las disciplinas para que el objetivo de la reincorporación al trabajo sea un éxito para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a los expositores. A continuación, no tengo en mente si hay algún otro participante del subcomité de las Américas que quisiera dar el punto de vista de alguna otra especialidad. Les pido que lo escriban por el chat. Un poco hablo yo en representación de los kinesiólogos y de esta parte de la inserción laboral que muchas veces nos es una falta o una falla. Desde la evaluación hacia el tratamiento, ¿no? Creo que muchas veces nos cuesta considerar en la evaluación cuál va a ser el entorno funcional al cual el paciente aspira a volver, y en eso creo que él incluso lo puede decir de forma muy clara. Necesito agacharme, necesito hacer fuerza, necesito saber cómo hacer las transiciones de una forma que sea segura, porque aparecen nuevas demandas que en un momento no las tenía, como algunas barreras, y tenemos que ser capaces nosotros de acompañar ese proceso, de irlo ayudando a descubrir sus herramientas. Creo que tiene una capacidad de recuperar potencialmente muchas destrezas y funciones para volver a insertarse, pero que requieren de, como les decía recién, una evaluación individualizada de cuál va a ser el ambiente de trabajo, y en eso un acople interdisciplinario entre TO, entre la parte de psicología y la parte de Kine, para poder darle las estrategias al paciente. Si hay alguna pregunta que quisieran hacer, pueden escribirla por el grupo o pueden sacar el silencio. Nati. Sí, yo quería hacer, hola José, quería hacer un aporte, sino que la verdad que me pareció muy interesante lo que presentaba Mariana, esto de incluir en esto de la inserción laboral las distintas disciplinas, ¿no? Y pensándolo un poco desde enfermería, ¿cuál sería nuestro aporte? Me parece que es muy, muy importante hacer hincapié en la motivación fundamentalmente cuando ellos ingresan, porque en los lugares de rehabilitación e internación muchas veces nos enfocamos, digamos, al proceso propio de rehabilitar, y por lo menos hablo del área de enfermería, nos desenfocamos, digamos, de lo importante que sería a lo mejor desde nuestro rol y el acompañamiento que tenemos constante y permanente con el paciente, actuar de incentivo y de motivación, digamos, que esto es parte de lo que se viene, como parte, digamos, de este nuevo proceso. Así que eso me pareció re interesante tomarlo desde los centros y desde las interdisciplinas, y cómo desde el rol o la función de cada uno, en el caso nuestro de educadores, hacer hincapié en esto del incentivo y la motivación. Eso era el único aporte, digamos, que me quedó ahí resonando como muy bueno, que desde la enfermería como, y me parecía, digamos, esto que es re importante. Buenísimo, gracias. También me quedaba pensando yo dentro del abordaje de Kine, digamos, no en el caso de este paciente, pero sino en otros casos donde por ahí necesitamos evaluar posicionamiento o movilidad, y evaluar cuáles son las posibilidades del paciente. Digo, qué importante es en estos casos poder pensar cuál va a ser el ambiente y cuál va a ser la actividad que mi paciente va a desarrollar, cuál es la altura de la mesa a la cual tiene que acceder, cuál es la disposición de los ambientes en los que se va a mover. Y digo, muchas veces nos detenemos a analizar la casa, y en esto que vos decías, Nati, se me prende a mí también la lamparita de decir, ¿por qué no? Tal vez el lugar donde mayor tiempo pasa no sea su casa, sino que sea un ambiente laboral, digamos. Y como plantear también no solo la movilidad, sino también el posicionamiento para que sea eficaz y eficiente, para que el paciente pueda completar las tareas de la forma en que pueda. Mirna tiene la mano levantada, ¿querés sacar el silencio? Sí. Hola, buenas tardes.
Bueno, en respuesta a la compañera de cómo enfermería apoyar el trabajo, yo comentaría personalmente que es crucial, sobre todo en etapa aguda, que es donde me toca a mí participar, es dejar de tener un paradigma asistencialista. O sea, ciertamente el trabajo de enfermería es cuidar, asistir, supervisar todo este estado de salud en una etapa hospitalaria o incluso como paciente externo, pero reducir un poco el asistencialismo y buscar más bien cómo supervisar todas aquellas actividades a las que vamos encaminando. A ver, intenta vestirte solo, intenta hacerlo en menos tiempo, cómo te han enseñado a pasarte de un lugar a otro. O sea, eso nos permite entonces empoderarlo más y que se vaya siendo más consciente de su propio autocuidado, de su propio manejo. Eso es, la verdad, mi participación con enfermería es extraordinario y mi trabajo se ve reflejado justo porque enfermería nos apoya en el sentido de incluso hasta decirnos, ¿no? Mira, si se vistió, hoy no se quiso vestir, hoy no tiene ánimo, o le duele cuando hace tal movimiento, entonces nosotros podemos corregir o favorecer las técnicas para que esto siga, en mejora, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Ariel. Bien, bueno, un poco contestando a Nathalie, el tratamiento del paciente comenzó justamente en las actividades de la vida diaria y fue de gran apoyo también ese trabajo de enfermería diario, donde como decía Mirna, ¿no? O sea, empoderar al paciente a que resuelva las actividades. A veces es más fácil resolvérselas por una dinámica de la sala, del hospital y esta situación, pero yo la verdad, haciendo este trabajo, viéndolo y comentándolo con mis colegas, el aporte de todas las áreas centradas en un mismo objetivo que era el rehabilitador, o sea, se logró eso, o sea, que todas las áreas aportaran. Y para el paciente la parte de enfermería era muy importante por eso, porque tenía la contención como para probar los logros que iba alcanzando y a la vez también se enfrentaba con otros que surgían de esa conexión con enfermería y venían a terapia. Y bueno, también la parte de kinesiología creo que es así también, ¿no? O sea, hay que pensar diferentes eh, obstáculos. A veces pensamos en el escalón, en una rampa o en cómo subir una escalera, pero hay miles de obstáculos de acuerdo a cada persona que atendemos. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, voy con la pregunta que está en el chat. Dice, buenas tardes. Mi pregunta es si el trabajo que se tenía antes no le generaba motivación antes de la lesión o no le agradaba. ¿Se debería considerar otra opción de empleo o antes intentar generar motivación hacia el que ya tenía? Bueno, eso es algo que es importante hablarlo siempre con el paciente, va a depender mucho del caso y del paciente. A veces pasa que las personas no se ven después de una lesión medular y aquellos encima que van a utilizar sillas de ruedas, que van a ser usuarios de silla de ruedas, no se ven trabajando de esta manera en su trabajo anterior, ¿sí? Entonces eso sí es un trabajo también en conjunto, obviamente con mucho apoyo de psicología y de la familia. Porque a veces es tan difícil volver a trabajar en el mismo trabajo, imagínense si encima tiene que cambiar de trabajo o empezar uno nuevo en algo que no estaba haciéndolo antes de la lesión. Lo que nosotros tratamos a veces es de no innovar tanto o empezar a trabajar en lo que él hacía y desde ahí poder empoderarlo, hacer el cambio, ¿no? Porque a veces no encuentran, no se ven, no se hallan en esta nueva situación en el trabajo anterior. Y uno le tiene que mostrar todas esas posibilidades, que todo lo que puede hacer, aunque sea usuario de silla de ruedas, o que sea usuario de algún otro dispositivo de marcha, o alguna dificultad en la movilidad de los miembros superiores, y demostrarle qué cosas puede hacer y qué no. Y eso está bueno que lo practique o lo aprenda con todo el equipo, ¿sí? Como que nosotros en ese sentido vamos a bajar un poco los obstáculos, como decía Ariel recién, y capaz que vuelve a motivarse con el trabajo anterior. Pero si no, sí, siempre están. Pensemos que los pacientes con lesión medular lo que tienen como fortaleza es la actividad, el potencial cognitivo, ¿sí? Y de aprendizaje cognitivo, que eso lo ayuda a tener otras posibilidades de trabajo. Y yo quería por ahí aportar que el mismo paciente iba trayendo, o sea, progresivamente esas dificultades, y fueron las que
con criterio de realidad nos fueron permitiendo encarar ese puesto de trabajo que al final se logró, pero fue progresivo también, y uno va mirando hacia dónde quiere ir el paciente también, ¿no? O sea, con una mirada un poco más periférica de la situación. Perfecto, muchas gracias. Gloria. Hola, buenas noches. A ver, yo quisiera como compartirles 2 puntos de la experiencia que hemos tenido en Cali con la reinserción de las personas a su vida laboral. Y uno es la dificultad en muchos de los empleos anteriores que ellos tenían para que los reubiquen. O sea, en muchas ocasiones prefieren llevar a la persona pues a su jubilación más temprana antes que hacer la reubicación. Recuerdo en este caso teníamos un paciente que pertenecía a la policía y un chico valiosísimo y con un potencial buenísimo y con muchos deseos de seguir trabajando y no le hicieron la reubicación, prefirieron pues pensionarlo antes. Y lo otro es como ese paradigma que teníamos antes, que primero era toda esa parte de la terapia física, de tener al paciente pues al 100, antes de pensar en esta parte ya de como de su participación social y de su reincorporación a la vida laboral. Y muchas veces yo digo, ahora que es como que uno se baja del tren y volverse a subir después es muy difícil. Entonces, que en la medida que estas cosas se hagan más tempranamente, pues definitivamente los resultados terminan siendo muchísimo mejores y más fáciles para el paciente que cuando uno espera mucho tiempo para que eso se dé. Gracias. Muchas gracias. Hay otra pregunta, dice, ¿cómo fue su trabajo en conjunto con el médico ocupacional o el médico de trabajo en la reinserción laboral y si hubo proyecciones en los siguientes meses de su reinserción? No hubo un contacto con un médico laboral, no hubo esa situación porque el paciente tiene una condición más informal, ¿no? O sea, no tenía una relación. Esa relación que después se logra se sigue manejando un poco desde la informalidad, pero ya después logró la reincorporación o retomar su puesto habitual, su función habitual. Y la verdad es que no se requirió, no fue requerimiento, por lo menos para este caso. En otros casos sí, se trabaja, si uno trabaja de forma integral el retorno desde un inicio, se puede trabajar junto con la familia y junto con el empleador más cercano, ¿sí? Con el jefe más cercano, y empezar a trabajar algunas actividades desde la internación, ¿sí? Cosa que pueda hacer de forma remota. Con el tema de la pandemia hubo muchos trabajos que se volvieron de forma remota y eso ayudó bastante a las personas que estaban internadas. Pero siempre es bueno tener, de motivar al paciente, a la persona que no pierda el contacto ni con su trabajo, ni con su empleador, ni con la parte de medicina laboral, y estar siempre demostrando que está predispuesto al retorno, y eso es mucho más fácil para allanar el camino. Y nosotros como equipo siempre tenemos que estar dando el teléfono o el mail cuando necesiten algo que tengan que empezar a saber, o mostrarles las capacidades, o cuáles son las cosas que nosotros vemos que la persona puede hacer. En eso, si se siente acompañado de todo el equipo desde el inicio, es muchísimo mejor. No solamente le baja la ansiedad al paciente, a la familia, sino a los trabajadores. Hemos hecho, en otros casos, visitas al trabajo, charlas con los compañeros de trabajo que decían si tenían que ayudarlo, si tienen que comer, si le dan de comer en la boca y demás, como muchos fantasmas que pueden llegar a tener. Y nosotros como equipo de salud, cualquiera del equipo, hablando con ellos y dando capacitaciones, bajamos bastante la ansiedad, y eso hace que se puedan volver a trabajar, que puedan volver. Y lo que decía recién con respecto a lo de Colombia, sí, a veces las fuerzas de seguridad es más difícil que retornen, porque tienen más cercana la jubilación por invalidez, por el tipo de trabajo que hacen, y que no pueden llegar a veces cargar arma, ¿no? Con la discapacidad que tienen, entonces no pueden seguir siendo oficiales de la fuerza. Eso por lo menos pasa en nuestro país. En algunos casos pudieron ser administrativos, pero ya pasaban a ser civiles administrativos, pero en muy pocos casos.
sino en el resto más que nada era por no poder cargar el arma en esta situación nueva. Acá dice, ustedes han trabajado con pacientes con más de 30 años con lesión medular, saben las posibles lesiones en otros órganos y cómo prevenirlas. Con respecto a secundarias, no sé esa pregunta de Rebeca qué sería. Lesiones, si estás hablando en condiciones secundarias de las problemas que puede llegar a tener una lesión medular después de 30 años, sí, eso, una revisión médica permanente, eso va a ayudar a que las complicaciones sean menores y la educación continua. Eso puede ayudar a prevenir, obviamente. Sí, no sé si esa es la respuesta. Mariana, hola, saludos. Yo solo quería complementar sobre el penúltimo comentario. Justamente muchas veces nuestra herramienta es esa, ¿no? Si tiene un autoempleo o es capaz de iniciar su empleo, esa es muchas veces la parte de la motivación para empezar la terapia ocupacional dentro del hospital y ver si requiere alguna adaptación, por ejemplo, para el uso de la computadora, y entonces empezar de inmediato a insertar o en pequeñas tareas, en pequeños acercamientos al trabajo, si es que esto le genera estrés, incrementar gradualmente el tiempo, etc. Gracias. Gracias. Nos queda la última pregunta de las que puedo ver yo en el chat. Dice, buenas noches, ¿qué pasa con los pacientes que no desean trabajar? Es decir, quisiera conocer un poco acerca del manejo que tienen con los pacientes en casos no exitosos para el retorno, si implementan otras opciones. Sí, siempre va a depender. Uno de los predictores que también lo marcan es la motivación de la persona. Si una persona no quiere volver a trabajar, por más que todo el equipo lo intente, no lo va a lograr. Las otras opciones serían, en otros países existen trabajos de voluntariado, personas que ya están en edad de jubilatoria pueden hacer actividades de voluntariado, pueden hacer actividades, hacer actividades que tengan que ver más con las actividades instrumentales dentro del hogar y mantener roles importantes en el hogar, pero que no van a ser remunerativos en ese caso, ¿sí? Por eso existe el tema de la jubilación o acompañarlo en lo que cada lugar o cada país tenga con regulación jurídica sobre eso. Pero sí o sí la persona que no quiere volver a trabajar seguramente no lo haga. Por más que uno quiera, ¿no? O tenga la capacidad. Nos ha pasado mucho también. Creo que es un poco, volviendo a esto de empoderar, de darle participación activa al paciente y darle también, como decía antes yo, un criterio de realidad que lo podemos ver, ¿no? O sea, no ofrecer cosas que no podemos cumplir. A veces, principalmente me ha pasado en situaciones donde por ahí han entregado una silla motorizada con muchísimas funciones, la lesión del paciente por ahí es muy alta y uno por la alegría que tiene de ver esa silla que va a usar el paciente le dice, vas a poder hacer todo. Y por ahí en realidad estamos viendo las funciones de la silla y por ahí el paciente está viendo otras funciones en cuanto a ese todo hablamos. Así que para mí es muy importante en cuanto a los casos no exitosos, o sea, tener siempre un criterio de realidad, como decía Mariana recién, ¿no? Hay otras funciones que también puede desarrollar que no son remunerativas, no es trabajo, pero cumplen buenas funciones igual. Perfecto, muchas gracias. Rebeca, ahí aclara de su pregunta en relación a la bipedestación, si creen que es mejor trabajar parado a alguien que ha estado en silla por más de 30 años. Creo que en realidad, no sé si está Isaac por ahí para ayudar a responder, pero me parece que depende un poco de cuál sea la situación de ese paciente, si se ha bipedestado durante esos 30 años, con qué frecuencia lo ha hecho, si tiene alguna función residual. O sea, me parece que hay como varias cuestiones a considerar en torno a así, más que si pararlo o no pararlo, incluso estudios médicos que puedan avalar una densidad ósea que tolere la carga de peso y que no genere un riesgo de fractura y alguna complicación mayor. Si tiene que ver, supongo, con la situación laboral, yo creo que potenciaría las funciones en su silla de ruedas, siempre y cuando sea posible, ya que es un entorno cuidado donde sabemos que el paciente puede funcionar y resolver. Pero la indicación de bipedestación viene desde una autorización médica con estudios de densidad ósea y
riesgo, digamos, de fractura para prevenir cualquier complicación, porque sabemos que una fractura en un paciente que ya tiene limitaciones en su movilidad genera un nivel de complicación todavía aún mayor. No queda ninguna pregunta que yo veo en el chat, no sé si algún otro tiene alguna pregunta que quisiera sumar. Marce, si me permites. Hola Rosa, sí. Hola, era para complementar un poco lo que estás diciendo. Lo que pasa es que también ahí hay que tener en cuenta el nivel y el tipo de lesión. Entonces, dependiendo del nivel, vamos a tener la meta de bipedestación. Y también hay que ver qué tipo de ayudas tenemos en cada país. Si tenemos mesas, bipedestación, si tenemos casillas de ruedas, que algunos llegan a ser bipedestadoras también, si tenemos qué tipo, solo soportes con banda pélvica, si tenemos algunos aditamentos adicionales que nos refuercen también la estabilidad del tronco. Entonces, como tú dijiste, ahí viene un poco, y si estamos hablando de bastante años de lesión, sí viene un poco la evaluación médica como para que nos den los parámetros de seguridad. O sea, no, capaz no negarnos, porque hasta el paciente cuadripléjico se puede parar, pero sí con algunas consideraciones, ¿no? Y capaz de la forma progresiva hay que tener en cuenta si son niveles altos que pueden, a la hora que uno los pare, descompensarse. Entonces todo tiene que hacerse en forma progresiva, en forma, para colocarse a 90 grados, hay que hacerlo en forma motivo progresiva, también pensando en la parte autonómica, ¿no? Perfecto, Rosa, muchas gracias por el aporte. Bueno, siendo que no han quedado más preguntas para responder, les invito a los que deseen, esta charla va a quedar grabada, como todas las otras charlas del subcomité, y va a estar disponible en el canal de YouTube, que es Asia Channel, con doble N. Pueden seguir también a Asia por Instagram, que ahí estamos publicando siempre cuáles son los próximos eventos de reuniones formativas, y comunicarse por mail al mail de Asia, si alguno quisiera formar parte de los grupos de profesionales que son los que están coordinando estas diferentes reuniones. Les agradezco a todos por su tiempo y a los disertantes por su dedicación, y espero volver a verlos pronto en algún otro evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.